de la Universidad de Antioquia, del programa de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, y de otras partes que están conectados hasta ahora. Yo voy a comenzar por compartir pantalla por acá y no sé, tú me confirmas si se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe, ahí se está viendo. Perfecto. Si la pongo, a ver, ahora está en modo presentación. Ya, ahí está en modo presentación ya, ¿verdad? Sí, profe, sí, perfecto, ya está en modo presentación. Bueno, muchas gracias. Pues entonces de nuevo un saludo a todos quienes están conectados en este momento y quienes pues obviamente después vean en retransmisión. Yo pues quiero una vez más, como el semestre anterior, que también participé del curso que se organizó desde el pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia con el liderazgo de la profesora Laura Giraldo sobre pedagogías críticas y bueno, y ahora esta versión de este semestre con la participación pues de los colegas que me han antecedido en las sesiones anteriores, el profesor Renato, el profesor Leonardo, profesor Alexander, bueno, en fin. Yo, pues digamos, quisiera comenzar como planteando cuál será como la estructura de la sesión. No sin antes, pues obviamente recordar que quienes quieran en cualquier momento hacer algún tipo de intervención, pues se puede hacer, claro, de eso se trata, que sea más como un intercambio. Y bueno, la estructura será esta. Yo voy a ocupar una primera parte, una buena primera parte, haciendo una exposición. Quiero presentar como algunas ideas que me parecen, digamos, claves para situar, digamos, las cuestiones que quiero que discutamos ya en una segunda parte con la intervención, pues, de ustedes, sus preguntas, sus comentarios, sus reacciones, tanto a los planteamientos que les traigo como a la lectura que les propuse. Y ahí, pues, yo haría una primera o daría una primera precaución, y es que la lectura, el texto de Máximo Recalcati que les propuse, es apenas, digamos, un disparador, un pretexto inicial para poder como situar algunas cuestiones que me interesa plantear acá, y no va a ser, por supuesto, pues un resumen y mucho menos una presentación sinóptica del texto, sino más bien va a estar de alguna manera en las márgenes. Yo, pues, por supuesto, voy a en algunos momentos hacer algunas alusiones al texto, pero serán más bien marginales. El texto nos sirve, insisto, más como un marco, si ustedes quieren, más como un, un pretexto, digamos, de base, de partida, un punto de partida para poder, digamos, avanzar en la discusión. Y en ese sentido, el título que les propuse inicialmente fue La crítica y la formación. Ahora le agrego un subtítulo que es Entre Edipo y Telémaco, que resuena, por supuesto, al texto de Recalcati, pero subrayo una vez más, no voy a dedicarme a hacer una síntesis ni siquiera una interpretación del planteamiento que nos hace Recalcati, sino más nos funciona como marco para esta conversación. Bien. Yo creo que Eh, en primer lugar, me parece importante recordar, porque seguramente muchos de ustedes ya han trabajado este texto, que pues podemos considerar un clásico de nuestro campo, un clásico de la pedagogía. Se trata de Pedagogía General de René Hubert. Este es un texto traducido por el Ateneo en 1954. Texto es de finales de la década de 1940. Y es un texto como, pues digamos, como lo indica el mismo título que recibe. Es un texto que tiene como o se propone, en algún sentido, elaborar una especie, digamos, como de obra mayor,
descripción general acerca de algunos conceptos pedagógicos. Es un tratado de pedagogía general y pues incluye una definición de educación que a mi modo de ver, esto pues digámoslo de manera recurrente, lo planteo en mis cursos con los estudiantes y es un punto de partida importante cada vez que nos referimos al problema de la educación o a qué es eso que llamamos educación. Ustedes dirán, bueno, se supone que vamos a hablar de formación, pero digamos, esto tiene que ver también con un poco a las conclusiones a las que quiero llegar al final. Entonces, por ahora, digamos, el problema central el que me quiero ocupar en este momento es el problema de la educación. Entonces, en ese sentido, em, un pasaje, digamos, de ese texto de René Hubert, que es este que ustedes están viendo ahí en pantalla, en la diapositiva, y que me permito leer. Dice Hubert, la educación es el conjunto de acciones y de influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro ser humano, en principio, por un adulto sobre un joven, y orientadas hacia un objetivo que consiste en la formación en el ser joven de disposiciones de toda especie correspondientes a los fines para los que está destinado una vez llegue a su madurez. Una definición de educación eh, que, insisto, subrayo, es una definición que tiene una vigencia importante a una 8 décadas de su publicación, casi 8 décadas de su publicación. 7, 8 décadas es una definición que me parece, digamos, suficiente, amplia y que permite, digamos, unas discusiones importantes a propósito del concepto de educación. Por supuesto, me parece también clave señalar que varias de las cosas, o si ustedes quieren, la columna vertebral de lo que hoy quiero plantear, pues está articulado a un par de proyectos de investigación recientes que hemos venido adelantando con colegas en la Universidad Pedagógica Nacional eh, y que uno de esos proyectos está en curso, estamos, digamos, trabajando estamos en pleno proceso de desarrollo y por supuesto, pues lo que tenemos por ahora, lo que voy a presentar por ahora, son algunas hipótesis, algunas aproximaciones de trabajo en el marco de ese proyecto. Entonces, me parece también importante, digamos, subrayar esa intención. Y entonces tomamos como punto de partida esa idea a propósito de la educación. Bien. Si ustedes quieren esa definición general que incluye Huerta en su Tratado de Pedagogía General, merece la pena que nos detengamos un momento a algún tipo a desbrozarla, si ustedes quieren, en algunos de sus componentes, a examinar, digamos, punto a punto qué es lo que Huberta nos está queriendo plantear. Entonces, en ese sentido, mm, he preparado, digamos, esta tabla muy sencilla en donde podemos ir identificando cada uno de los elementos que me interesa situar de ese planteamiento de Hubert. Entonces, en primer lugar, a propósito de esa definición que nos plantea la educación, y ojo que pongo en el paréntesis moderna, porque esta es una distinción que vale la pena hacer y que seguramente ahora hacia el final voy a retomar. En todo caso, ese sentido moderno de la educación invoca en primer lugar una relación que tiene una característica especial y es que es asimétrica entre un adulto y un infante. Claro, Huber nos decía en su definición, que se trata de una relación entre, en principio, un adulto y un joven, y ese en principio es porque más adelante en el tratado, Huber ya en la década del 50, a finales de la década del 40, va a comenzar a reconocer la educación de adultos como una posibilidad. Ustedes saben pues que la educación de adultos es una elaboración más bien reciente, digamos, en nuestro discurso y en nuestra discusión pedagógica. Bueno. Pero entonces, en principio, tendríamos que decir que la educación invoca una relación asimétrica entre un adulto y un infante. Esto, por lo menos, bueno, obviamente son varias las cosas que podríamos decir sobre esta primera idea. Yo apenas quiero destacar dos cosas. La primera de ellas es que en tanto que hay una relación que es asimétrica o cuya naturaleza es de asimetría entre un adulto y un infante, significa que hay adulto. Y eso, digamos, es un primer elemento clave. Si a ustedes les resuena por ahí, pues obviamente el texto de Recalcati, pero toda la discusión de la pedagogía moderna, pues tiene como condición sine qua non el hecho de que haya un adulto. Hay uno que es adulto que se encarga de la educación. Y por lo tanto, supone un encuentro intergeneracional.
Esta idea de la asimetría en ese sentido, yo prefiero verla más en un sentido productivo, no porque la idea de asimetría no lo permita, sino porque es que la idea de asimetría normalmente la podemos o la solemos entender en un sentido negativo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de asimetrías, estamos hablando de, por supuesto, de diferencias, pero además esto nos invoca necesariamente a la fuerza algún tipo de orden jerárquico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de asimetría estamos hablando de alguien que está por encima de otro. Y si bien podríamos generar una argumentación para poder defender que en efecto la simetría en educación tiene que ver con esa diferencia, digamos, de lugar de enunciación entre unos y otros, un maestro y sus estudiantes, entre un padre y sus hijos, etcétera, entre quien educa y quien es educado, me parece más interesante pensar en la idea de encuentro intergeneracional, o sea, la asimetría en tanto que hay un encuentro que no sucede entre iguales, pero que sí tiene, ahí viene la segunda idea, sí tiende a la igualdad. Es decir, la diferencia que invoca esa relación asimétrica entre un adulto y un infante supone, por supuesto, una diferencia, pero es una diferencia que tiende a la igualdad. Y por supuesto, trato de poner ahí al final de estas ideas que tengo acá en la columna de la derecha de la tabla, pues algo que nos resuene, digamos, en las ideas pedagógicas modernas, que sean familiares a ustedes. Sé que han trabajado, por ejemplo, por lo menos las primeras partes, por lo menos el primer libro del Emilio, que lo han trabajado con el profesor Renato en sesiones anteriores. Entonces, bueno, Emilio crece, es decir, lo que quiero decir ahí es, hay una relación que es asimétrica entre el maestro y su discípulo, en este caso del ejemplo Emilio. Es una relación, por supuesto, de diferencia en tanto que es asimétrica, es una diferencia intergeneracional, es un encuentro intergeneracional, pero esa diferencia de principio tiende a igualarse. O sea, cuando hablamos pedagógicamente de ese encuentro asimétrico, ese encuentro intergeneracional, cuya característica es la asimetría, significa que no es un encuentro que perpetuamente se mantenga en esas condiciones. Es decir, se trataría de que la asimetría, la relación asimétrica o esa diferencia tienda a un criterio o a unos criterios de igualdad. Esto no es lo que sucede, digamos, con otro tipo de relaciones no educativas o no formativas. Ya veremos eso un poco más adelante. Siempre acudo para esto a la imagen o al ejemplo de las relaciones asimétricas en el ejército o en cualquier tipo, digamos, de organización castrense. La relación que por naturaleza allí también es asimétrica, es una simetría que tiende a sostenerse, que tiende a perpetuarse. Y esto no es lo que nos interesa en la educación, sino al contrario, que tienda a la igualdad. O sea, Emilio finalmente va a crecer, Emilio se va a casar al final y se va a ir a ejercer la ciudadanía y va a estar, digamos, dispuesto a hacerse cargo de la educación de otro. Es decir, va a estar en igualdad de condiciones de su maestro. Eso es lo que esperaríamos, digamos, con toda educación en tanto que hablamos de una relación asimétrica. Cuando Hubert nos da, bueno, paréntesis, si voy muy rápido, si hay alguna intervención que se quiera, insisto, pues basta levantar la mano, intervenir, o en el chat que puedo estar, tengo la posibilidad aquí de verlo. Bueno, cierro paréntesis. Esta definición que nos da Hubert, la que veíamos en la diapositiva pasada y que estoy tratando de desglosar acá en por lo menos cuatro elementos que me parece claves destacar, es una definición que Hubert construye gracias, digamos, a su lectura de la pedagogía moderna. O sea, casi que es una condensación que Hubert logra, o una síntesis, si ustedes quieren, de las ideas y del discurso, digamos, que fue introduciendo y que fue construyendo el campo pedagógico en la modernidad. O dicho en otras palabras, en toda la pedagogía moderna, tal y como la reconocemos en sentido moderno, pues vamos a encontrar esa relación asimétrica entre un adulto y un infante. Bien, un segundo elemento, entonces, a partir de esa definición que nos provee Hubert, es que la educación se trata de una labor de transmisión y herencia cultural que está cifrada en el saber. Transmisión y herencia cultural cifrada en el saber. Y dos ideas quiero también a su vez desprender de allí. La primera de ellas
La primera de ellas tiene que ver con, hay una pregunta en el chat, ya la voy a abordar. Em, la primera de ellas es que quiero retomarla un poco desde el ideal pansófico de Comenio. De esto el profesor Leonardo se ocupó hace una o dos sesiones. Ese ideal pansófico comeniano que me gusta siempre sintetizar en este enunciado que encontramos en Didáctica Magna, y es este. Dios creó al mundo para el hombre. Si el hombre no lo conoces, entonces Dios ha perdido su tiempo. Digamos, el conocimiento, como lo señalaba Leonardo en su momento, tiene un lugar protagónico, estelar en la educación, en el proyecto, en la pansofía comeniana. Y en ese sentido, entonces, tenemos que comprender que no habría otra manera de el hombre acceder, el ser humano acceder a la salvación, a menos que se ocupe de conocer ese mundo que fue creado por Dios. Pero también eso tiene otro sentido, ¿no? Dios creó ese mundo para que el hombre lo conozca, pero también, digamos, está la expectativa de que el hombre se dedique a conocer ese mundo. O sea, el asunto fundamental en ese pensamiento triádico comeniano que ya reconocemos, por ejemplo, si hablamos de piedad, virtud y religión, o hablamos de artes, ciencias y lenguas, dos tríadas fundamentales que aparecen en Didáctica Magna, pues ahí, digamos, el conocimiento tiene un lugar fundamental. O sea, claro que se necesita religión, claro que se necesita piedad, claro que se necesitan otras cosas, pero el conocimiento, arte, ciencia, lenguas estaría, digamos, en el centro de eso. Em, y la segunda idea, entonces, es que hay toda educación en su sentido moderno, y entonces aquí retomo la pregunta que hace Gloria Isabel allí en el chat. ¿Cómo entonces se concebía la educación antes de la modernidad? Digamos que nosotros podríamos trasladarnos hasta el mundo de la Grecia clásica o el mundo grecorromano, por ejemplo, y ahí podríamos encontrar prácticas relacionadas que podríamos identificar como educativas, o incluso el mundo prehispánico, si ustedes quieren también, una serie, podríamos encontrar un conjunto de prácticas, digamos, que pudieran aproximarse a estas ideas que están acá, solamente que la diferencia que quiero plantear es en la constitución moderna de la pedagogía, es decir, cómo haría con un recorte. Lo que me interesa es ubicarme en un recorte temporal, y ahora incluso más adelante voy a plantear ese recorte temporal exactamente cuál sería. Tomo como punto de partida el siglo XVI y algunas obras, digamos, producidas a partir de ese momento, desde el humanismo del siglo XVI hasta mediados del siglo XX. O sea, cómo digamos, podría identificar una especie de consenso más o menos general en que la pedagogía va a tener condiciones de formación es en ese momento. Claro, por supuesto que podemos hablar de prácticas educativas y por lo tanto susceptibles de ser analizadas, reconocidas desde la pedagogía o desde la batería conceptual de la pedagógica o de la pedagogía, en Sócrates. Y ahí estaríamos entonces hablando de un asunto, por supuesto, muy anterior a este donde estoy situado. Entonces, en síntesis, lo que quiero decirte, Gloria Isabel, perdón, es que estoy tratando de hacer un recorte y de entender la educación en ese sentido más moderno, sin con eso querer decir que no, digamos, haya una ruptura necesariamente o una diferencia radical con otras formas u otras maneras de comprender la educación anteriores. Solamente que la pedagogía va a adquirir ese carácter sistemático e incluso un proceso de institucionalización es en la modernidad, ¿cierto? Eso fue parte de la discusión que tuvieron ustedes con el profesor Leonardo hace una o dos sesiones en relación con una tesis que él planteó, con la que yo estoy de acuerdo, incluso, en la que no podríamos poner un poco en cuestión, podríamos interrogar la idea esta, digamos, casi que del lugar común que nos dice que Comenio sería el padre de la pedagogía. No, Comenio, digamos, es una superficie de discurso muy importante y nos va a plantear unas cosas, unos elementos claves, digamos, en relación con la utopía escolar en el siglo XVII. Pero eso no significa que sea un punto cero, digamos, del discurso pedagógico. No obstante, pues va a ser difícil, digamos, reconocer que la pedagogía tenga una historicidad que se extienda muchísimo más atrás en el tiempo, atrás de Comenio. Bueno, yo dejaría por ahora la respuesta a tu pregunta. Si es necesario, pues más adelante, por supuesto, podríamos retomar algunas de esas cuestiones. Bien, vuelvo acá. Entonces, decía que como segundo término, segundo elemento digamos,
desarticular la definición que nos propone René Hubert sobre educación. Entonces decía, es una labor de transmisión y de herencia cultural que está cifrada en el saber, y entonces eso nos lleva directamente a otro concepto o a un concepto clave de la pedagogía, que me parece que es un concepto olvidado, desestimado, o un concepto que pasamos por alto, solemos pasar por alto, y es el concepto de transmisión. Y ese concepto tiene una potencia importante, digamos, ese concepto dentro de nuestro campo de trabajo, la pedagogía, creo que es un concepto que vale muchísimo como la pena rescatar, estudiar, volver a pensar de nuevo, actualizar si ustedes quieren, porque justamente implica eso, ¿no? Digamos, la transmisión obviamente en un sentido más complejo de aquel esquema básico, digamos, de la comunicación en un sentido, digamos, más primitivo, si ustedes quieren, en esos primeros modelos de la comunicación que comenzaron a aparecer por allá a principios del siglo XX, en donde pues el modelo consistía en que había un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, y entonces el mensaje viajaba de un punto A, emisor, a un punto B, receptor, casi que sin ningún tipo de interferencia, ¿no? Es decir, la transmisión como aquello que viaja, aquel mensaje que viaja de un punto A un punto B. No, creo que pedagógicamente el concepto tiene otras implicaciones más importantes, y ahí es donde yo insisto en la importancia que tiene pensar este concepto de una manera más compleja, de una manera más, si ustedes quieren, elaborada, ¿cierto? Pedagógica. Y entonces la transmisión nos dirá, en primer lugar, ningún mensaje puede viajar intacto del punto A al punto B. El mensaje siempre sufrirá alteraciones, porque como plantea la profesora Silvia Serra de la Universidad de Rosario, una colega nuestra muy querida, lo planteó hace un tiempo en un curso, y me pareció clave. La transmisión tiene que ver al mismo tiempo con la traición. Es decir, el mensaje que viaja del punto A al punto B, del emisor al receptor, es un mensaje que en ese viaje sufre alteraciones necesariamente. O sea, el mensaje transmitido el mensaje que se transmite es un mensaje que se traiciona al mismo tiempo. La transmisión entonces tiene que ver con traición, perdón, y tiene que ver al mismo tiempo con tradición, que sería otra palabra muy importante. Claro, nosotros podemos transmitir aquello que está alojado en una tradición. No transmitimos aquello que no lo está. Pensemos, por ejemplo, en John Dewey. Cada vez que John Dewey en su obra, estoy pensando sobre todo en Democracia y Educación, o Experiencia de Educación, dos de sus obras, digamos, más reconocidas de su vasta producción, como John Dewey nos plantea, pues hay una relación, hay un juego, digamos, con el tiempo en el acto educativo, y es que aquello que enseñamos, los objetos, que son objetos que ponemos como asunto educativo, están en el pasado, pero necesariamente son actualizados en el presente. Yo creo que esa es una muy buena manera de poder pensar y poder hacer más complejo el concepto de transmisión. O sea, la transmisión tiene que ver con aquello que está alojado en el pasado, es decir, en una tradición, la que ustedes quieran, pero una tradición específica en todo caso, o una tradición universal, por supuesto, y que en su viaje hacia el presente, en su actualización hacia el presente, en esa idea de actualización, son traicionados porque son modificados esos objetos. Eso, digamos, entre otras cosas, es lo que nos garantiza que la cultura, por eso la idea de herencia cultural que subrayo ahí en la definición de Huert, la cultura no se mantiene estática. No es posible que la cultura sufra algún tipo de estatismo, ¿no? La cultura es dinámica, la cultura se mueve justamente porque es transmitida. Entonces creo que hay un elemento clave, digamos, que está en la definición de Huber, y que, insisto una vez más, lo podemos encontrar a lo largo de la obra de los pedagogos que leemos en la modernidad. Bueno, habría un tercer elemento entonces en la definición de René Hubert, que es este que tenemos acá estoy señalando con el cursor, y es que la formación en el joven, o se trataría la educación de formar en el joven disposiciones de toda especie para los fines a los que está destinada. Ahí Hubert nos pone en un problema, en un problema en el sentido positivo del término, es decir, nos propone una discusión.
¿cierto? Y esa discusión la podemos plantear a través de unas preguntas. Yo apenas puse dos preguntas acá, pero pueden ser muchísimas más y son muchísimas más. Será asunto de ustedes, pues, pedagogos y pedagogas y todos los interesados, digamos, en el campo, profundizar en esta discusión, ¿cierto? Em, ¿A qué estamos destinados? Huber entonces afirma, la educación entonces se trataría de formar en el joven disposiciones de toda especie. Cuando decimos disposiciones de toda especie, podemos entender que Huber te está diciendo son disposiciones que tienen distinta naturaleza, o sea, hay algo que está del orden de la disposición, que está dispuesto en el ser, pero que presumimos puede ser desarrollado, puede ser potenciado por la vía de la educación. Entonces, formación de esas disposiciones, aquello que ya está dispuesto, pero que se puede, digamos, desarrollar, que puede tener, digamos, un buen puerto, eh, pero no sabemos en qué dirección. Es decir, ¿a qué estamos destinados finalmente? Hubert obviamente no, nos deja esa cuestión abierta, no nos va a decir en qué dirección, va a decir disposiciones de toda especie para los fines a los que ese ser joven está destinado, pero no nos dice cuáles son esos fines. Y pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién o qué define entonces eso? Ese destino del ser joven, ¿quién o qué lo define? Y seguramente a ustedes aquí les puede resonar Kant y su pedagogía cuando él plantea que una generación educa a la siguiente generación y por lo tanto cada generación será mejor que la anterior. Bueno, esa es una idea que ustedes encuentran en la pedagogía de Kant, que han estudiado seguramente, pero que nos deja hoy una lectura, digamos, actualizada a un par de siglos, a 2 siglos largos de la publicación de la primera edición de la pedagogía de Kant, pues varias preguntas, ¿no? Y muchas reevaluaciones, y una de ellas será, bueno, no es tan cierto que una generación sea mejor que la generación anterior. Basta con dar una mirada al siglo XX, eh, el avance tecnológico, por supuesto, sin precedentes, que conduce a unas mejoras en la calidad de vida de una buena parte de la población, pero también a unas brechas y unas desigualdades y a unos síntomas y unos brotes de violencia, seguramente como no antes vistos en la historia, ¿no? O probablemente que tenemos más visibles hoy. Bueno, uno podría discutirle acá antes esa idea de que cada generación entonces será mejor que la anterior por efecto de la educación. Eso no se puede someter, digamos, a escrutinio. De todas formas, lo que me interesa más allá de esa idea es que para Kant la educación era un asunto de época. Es decir, quién define los fines o quién plantea o quién asume o quién diseña los fines de la educación, uno diría, bueno, la época, siendo un poco fieles en la lectura de Kant, es la época la que define. O sea, esto no está en manos de un sujeto, de un individuo, de un gobierno, de una empresa, bueno, qué sé yo, sino que se supone que sería la época. Ahora bien, ¿qué entendemos por la época? Pues eso también nos lleva, digamos, a otra discusión importantísima. En todo caso, no serían los vaivenes de la época, no podría ser, digamos, el antojo, la coyuntura o cuestiones, digamos, más marginales o menos de fondo de la época. En todo caso, esa cosa o esa cuestión que nos plantea Hubert a propósito de los fines a los que está destinado ese joven que tiene unas disposiciones a ser desarrolladas, pues digamos queda sin resolver y queda abierto. Y nos interesa que quede abierto, digamos, por, por este último asunto con el que quiero, digamos, cerrar el problema de la definición de Hubert. En consecuencia, se entiende la educación como un conjunto de técnicas conducentes a producir un modo particular de lo humano. Esto de la educación sería un hecho antropológico. Y digo, producir un modo particular de lo humano. Quiero subrayar esa idea, volviendo un poco a la pregunta que hacía hace un momento Gloria Isabel, me parece. Volviendo un poco a esa pregunta. Mm, Podríamos decir que la educación en los últimos 4 siglos, menos a partir del siglo XVI para acá, eh, cuando adquiere ese carácter sistemático en la utopía comeniana, sobre todo, o sea, en el paso del 16 al 17, eh, cuando la educación se comienza a volver un asunto, digamos, fundamental para las poblaciones, para el mismo Estado, etcétera, etcétera, para la constitución de las familias, para la familia en su sentido moderno también. Lo que tenemos ahí es una manera particular de devenir seres humanos, de constituirnos en tantos seres humanos.
Y ahí habría pues una diferencia inicial, pues que seguramente ustedes han trabajado y que tiene que ver con una cosa es referirnos o reconocernos, autorreconocernos como una especie entre otras especies, pero otra cosa, digamos, es el problema de la humanización que se deriva de, en este caso, la educación, ¿cierto? Pero claro, diríamos, la educación es esa manera moderna o que modernamente asumimos para devenir humanos, es decir, para emprender procesos de humanización, ¿cierto? Y esa educación entonces significaría que hay un conjunto de técnicas y que hay una institución especializada y un sujeto especializado, la escuela, el maestro, pero que no quedan agotados ahí, ¿cierto? Sino que la escuela sería un espacio, entre otros, digamos, susceptibles de comprenderse como em, em, esa manera, digamos, que los modernos asumieron y de los cuales nosotros somos parte todavía, estas generaciones seguimos siendo parte todavía digo, porque aquí hacia el final vamos o quiero hacer unos planteamientos, digamos, en otra dirección, pero que por ahora, pues digamos, nos hace ser lo que somos. O por lo menos en términos de proyecto, por lo menos en términos de la utopía. Se trata de esa idea, digamos, insisto, todavía muy de raigambre comeniana. Supone entrenamiento, efectivamente, como lo plantea Rodrigo en el chat. Se trata de un entrenamiento, de una ejercitación. Esto también lo encontramos, digamos, de alguna manera planteado en el discurso o en las ideas pedagógicas modernas, ideas tales relacionadas con la ejercitación, con el entrenamiento, con la repetición, etcétera, etcétera, que aluden a esa idea o a esa dimensión técnica que tiene la educación. Nosotros sabemos que toda práctica educativa, pues digamos, supone esas cuestiones, ¿no? Eh, entrenamiento, ejercitación, repetición, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden, fíjense ustedes que yo diría que la educación fue, bueno, podría matizarlo un poco, ha sido una técnica con una historicidad. O sea, tuvimos maneras de constituirnos o de humanizarnos que la modernidad privilegió con esa palabra que llamamos educación, a través de esa institución especializada que es la escuela, pero que no es la única, y que sobre todo en el siglo XXI vamos a ver, finales del siglo XX y XXI, que en efecto no es la única, que hay otros espacios y otras instituciones y otras formas educativas que no necesariamente son escolares. Pero digamos que la escuela sí fue depositaria o reportó, como diría Pablo Pinó, un éxito, esa maquinaria escolar reportó un éxito importante y sin precedentes a lo largo de 400 años para esas formas de constitución del humano, para ese proceso de humanización, tal y como lo conocemos hoy. Entonces, claro, es una técnica, un conjunto de técnicas que tendría una historicidad, o sea, que está localizada en el tiempo o digámoslo en otros términos, que no estuvo siempre ahí. No siempre tuvimos educación. No cuando se dio el descubrimiento del fuego y las primeras civilizaciones humanas, podríamos hablar stricto sensu de educación. Estoy pensando, por ejemplo, de teóricos alemanes contemporáneos que nos plantean, digamos, unas diferencias conceptuales importantes que para la pedagogía son determinantes entre lo que implicarían procesos de socialización de procesos de educación. O sea, una cosa es cuando hablamos de la socialización, lo que tiene que ver con el procesos, digamos, de transmisión relativos a normas de comportamiento y de conducta social, ¿cierto? Socialización. Por otro lado, podríamos hablar de procesos de enculturación. Esto sí podríamos datarlo seguramente muchísimo más atrás en el tiempo, pero procesos de educación como tales, pues acusan, digamos, una historicidad. Podríamos localizarlos en un periodo muchísimo más específico y relativamente corto. Y cuando digo que fue o ha sido una técnica, es porque parte de la tesis que quiero jugar hoy con ustedes es que pues esa técnica está llegando a su fin.
Y quiero jugarla porque, insisto, esto tiene que ver con unos proyectos de investigación que hemos venido trabajando con algunos colegas y que nos han conducido en los últimos años, digamos, a pensar con mucha fuerza que hoy estaríamos en un momento distinto. Ya no estaríamos en ese momento comeniano de la educación, sino en un momento diferente. ¿Cuál es ese momento? Pues bueno, ya veremos. Entonces, la educación fue o ha sido una técnica con una historicidad y la escuela se concibió como un taller, ¿cierto? Creo que lo discutían ustedes con el profesor Leonardo hace una o dos sesiones, el taller de hombres del que hablara Comenio. Esa idea de taller tendríamos que de alguna manera traducirla a los procesos de humanización que están comprometidos con ese conjunto de técnicas o con esa técnica que llamamos educación. Y el segundo elemento es que en tanto que la educación es ese hecho antropológico o implica un hecho antropológico, o sea, tiene que ver con formas particulares de producir lo humano, tendríamos que señalar entonces que en toda la pedagogía moderna o atraviesa la pedagogía moderna la idea de que la educación, toda educación supone transformación. O sea, no nos educamos para seguir siendo lo mismo, digamos, esto no tendría mucho sentido, sino que nos educamos para devenir otros distintos. Y educamos a las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones devengan otra cosa distinta. Eh, si ustedes quieren, de nuevo, la vuelta a la pedagogía de Kant, cuando él nos propone que uno de los elementos claves de la educación, que sería la disciplina, supone el borramiento de una primera naturaleza para la incorporación de una segunda naturaleza. Es decir, transformar a ese ser que, digamos, inicialmente forma parte de la especie humana, pero que no por eso está ya humanizado, sino que requeriría, digamos, una intervención, un proceso de intervención del otro, cuya voluntad, cuya vocación es transformarlo, ¿cierto? Entonces, digamos, esto son unas ideas que trato de traer de esa definición de Hubert general y que trato, digamos, de plantear en clave de esas cuatro ideas que me ayudan, digamos, a desglosar, insisto, desmenuzar en sus partes esa idea de Hubert. Bueno. Bueno, aquí hay otra pregunta de Gloria Isabel sobre Bourdieu y la educación como modo de reproducción de arbitrariedades. Bueno, esa pregunta, Gloria Isabel, yo espero justamente abordarla en lo que sigue. Entonces veremos si la logro abordar y si no, pues por favor me insistes en la pregunta. Bueno, que la educación entonces tenga una historicidad me lleva a plantearles, obviamente, una línea del tiempo no cumple una labor distinta a ayudar a hacer esquemática la presentación, ¿cierto? Toda cronología es arbitraria porque las cronologías siempre nos implica pensar en una suerte de avance, de progreso, de caminar hacia adelante, ¿no? Ese es el riesgo que tenemos cuando hacemos planteamientos en una clave cronológica o en una clave, digamos, temporal como la que está en esa diapositiva. Sin embargo, insisto, esto puede ayudar a, a un poco aclarar, digamos, o a darle un cierto orden a lo que quiero plantear. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Em, Como venía insistiendo, entonces, el sentido moderno de la educación, tomando como punto de partida el siglo XVI, lo que ustedes van a encontrar acá es en los recuadros grises, es apenas unos ejemplos de unas obras y unas fuentes en las que podríamos referenciarnos para poder entender, digamos, o para poder comprender por qué René Hubert define la educación como la define, ¿cierto? Son textos, digamos, que seguramente ustedes han trabajado, que les son familiares, por lo menos en nuestro campo de la pedagogía, eh, y que pues obviamente pues puedo pasar rápido en ese sentido, ¿no? Entonces, que la educación entonces implique esa relación asimétrica, la transmisión de valores culturales cifrados en el saber, que venga como hecho antropológico, lo vamos a encontrar, digamos, a partir del siglo XVI con la urbanidad de los niños, ese texto de Erasmo
datado de 1530, lo vamos a encontrar en Juan Luis Vives en su Tratado de las Disciplinas, de la misma época, 1531, lo vamos a encontrar en dos o tres ensayos de Michel de Montaigne, que los tengo ahí listados. Vamos a encontrar, digamos, de una u otra manera estas ideas y la idea fundamental, que es con la que cerré, digamos, la parte anterior, y es que toda educación supone un cambio, supone otra formación, devenir otra cosa. ¿Mm? Lo mismo va a suceder en el siglo XVII, en el cambio del siglo XVI al XVII con Comenio. Tenemos aquí la Didáctica Magna, la Pampedia, el Laberinto del Corazón, bueno, las obras de Comenio que Leonardo listó muy bien en la sesión respectiva, que obviamente no me voy a tener acá, pero seguimos encontrando, digamos, esas ideas que condensa René Hubert en la definición que les propuse ahora. Está el texto de John Locke, Pensamientos acerca de la educación, que será otro texto, digamos, paradigmático en este sentido. Tenemos en el siglo XVIII ya a Rousseau con su Emilio, la educación. Ustedes aquí leyeron el libro primero y están más o menos familiarizados con esa discusión. Eh, de repente podríamos afirmar que con Rousseau hay una suerte de modificación con el discurso, digamos, pedagógico que lo antecedía, y es que con Rousseau tenemos unas formas educativas de alguna manera eh, eh, no directamente sobre el individuo, sino sobre el medio en el que se mueve el individuo, etc. Hay un par de preguntas en el chat. Si la educación es un acto político, uno, y dos. Dice Felipe, ¿cómo saber que lo correcto es lo correcto? Es decir, si la escuela tiene como objetivo la transformación del humano, no está condicionando esa misma transformación. Sí, bueno, estas son las cuestiones que me gustaría ahora al final o ahora más adelante retomar porque hacia allá pues nos va a conducir la discusión. Así que, bueno, de hecho Recalcati ya nos dice algunas cosas sobre esto. Entonces, aspiro a que en medio de la exposición esas preguntas se vayan solventando, si no al final pues las volvemos a situar. Listo. Podemos ubicar en el siglo XIX o en el paso del siglo XVIII al XIX la pedagogía de Kant, el texto que citaba ahora. Podemos encontrar, por supuesto, también la obra de Herbart, que va a ser pues, una obra imprescindible en este sentido. Eh, si ustedes quieren, pues podemos traer también un planteamiento de regambre más latinoamericana, que será la Sociedad Americana de Simón Rodríguez, que es más o menos contemporáneo al bosquejo del curso general de Herbart. Simón Rodríguez sigue, digamos, instalado en ese discurso moderno de la pedagogía, por supuesto. Mismo caso que sucederá, y vean ustedes que en el siglo XX lo partía en dos. Antes de 1945, después de 1945, hay un punto de inflexión importantísimo que será la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1945, digamos, todavía podríamos reconocer eh, eh, una producción pedagógica identificable como moderna, por supuesto en la obra de John Dewey, en su vastísima obra. Aquí ni siquiera quise poner trabajos específicos de Dewey, una obra que comienza, la tengo aquí en 1911, pero es una obra que comienza a finales del siglo XIX y se va a extender hasta 1952. Con varios textos, cité apenas dos ahora: Democracia y Educación, Experiencia de Educación, pero pues por ejemplo Naturaleza Humana y Conducta es otra obra fundamental más desde el punto de vista de la filosofía, más que propiamente reconocida como pedagógica, pero es una obra indispensable para poder entender, digamos, los planteamientos de Dewey en su obra final, que será justamente esa experiencia de educación, pero que sigue, digamos, cumpliendo con los criterios que nos plantea René Hubert, con esos cuatro criterios que trataba yo de plantearles ahora. Y por supuesto, Paulo Freire todavía estaría, digamos, en ese horizonte, como nos propone Mariano Narodowski. Pues Paulo Freire todavía seguiría, digamos, o formaría parte de esos criterios de los que habla René Hubert. O sea, Paulo Freire todavía tenemos una relación asimétrica, por más que Freire nos plantee que entre oprimido y opresor lo que tenemos es una relación digamos, de mutua producción, de coproducción. Por más que podamos leer en Paulo Freire alguna idea de horizontalidad, pues todavía tenemos ahí la idea de un educador que, digamos, en su proceso o que emprende un proceso educativo frente a otro que no está educado y que, digamos, puede hacer parte de ese proceso. Por más que oprimido y opresor se desopriman, que es lo que nos plantea en la pedagogía del oprimido. Sin embargo, fíjense que no es la pedagogía del oprimido la obra que les propongo acá,
sino más bien educación como práctica para la libertad. ¿Por qué razón? Porque me parece que en esa obra, que es anterior a Pedagogía al Oprimido, pues Freire va a plantearnos, digamos, todo el aparato teórico rico que le va a hacer posible, digamos, la escritura de Pedagogía al Oprimido. Entonces, por eso yo lo pongo ahí a disposición de ustedes, pues obviamente después podré compartirles esta presentación si les interesa. Eh, pero, digamos, yo recomendaría y recalco mucho, digamos, Educación como Práctica para la Libertad, específicamente su primer capítulo, porque creo que ahí Freire es cuando no, expone, digamos, todo el aparato conceptual útil para poder entender, digamos, la pedagogía del oprimido, el alcance de la pedagogía del oprimido. Freire seguiría, digamos, todavía en ese registro. Claro, Freire es posterior a 1945, insisto, esto de la línea del tiempo es arbitrario. La Segunda Guerra Mundial es un punto de inflexión clave, la obra de Freire, esta obra es del 64, pero todavía estaría, digamos, en el registro moderno pedagógico. Y después de 1945, fíjense ustedes que ya no son, digamos, autores específicos lo que propongo ahí, sino es UNESCO, la institución encargada de producir conceptual y teóricamente sobre la pedagogía. Digamos, es como señalaría un colega en la universidad, es una máquina de producción de discurso pedagógico, la UNESCO, característica, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el discurso de las pedagogías críticas, es lo que tendríamos. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento, digo, nos estamos haciendo en la investigación en este momento es, ¿hasta dónde podríamos establecer una conexión entre las pedagogías críticas? Y ojo, habría que diferenciar pedagogía crítica de pedagogías críticas en plural, no importa, hoy, digamos, ¿hasta dónde podríamos establecer una continuidad entre esas pedagogías y las ideas modernas propiamente pedagógicas como están planteadas en esta línea del tiempo? ¿O hasta dónde no? ¿Hasta dónde podríamos reconocer más bien que en las pedagogías críticas y en el discurso de UNESCO tenemos una especie de ruptura y estamos hablando de una cosa distinta? Esa es una pregunta que estamos tratando de resolver, digamos, forma parte, digamos, del principio de la investigación y que veremos a qué puerto nos conduce. Bien. Mm, lo cierto es que estoy tratando, con base, por supuesto, esa pregunta trae una hipótesis de fondo, o sea, implica, está implícita allí una hipótesis de trabajo y es, no habría una continuidad entre las pedagogías críticas y este discurso que le antecedió. O si ustedes quieren plantearlo de otra manera o leerlo de otra manera, esos cuatro criterios de los que nos habló René Hubert, que traté de plantearlo esquemáticamente en esos cuatro criterios de la tabla anterior, pues dejarían de cumplirse en un momento dado del siglo XX. A partir de 1945 y con muchísima aceleración entre la década de 1950 hasta 1990, en esos 40 años, de manera muy condensada y muy rápida, 4 siglos de historia de las ideas y del discurso pedagógico, pues van a sufrir una modificación sustancial. ¿Mm? Esa es un poco la hipótesis de fondo. Es decir, en los 40 años transcurridos entre 1950 y 1990 sucedió un cambio supremamente acelerado de aquello que tenía una cierta estabilidad en el discurso pedagógico entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XX. Esa es un poco la hipótesis, ¿no? O sea, hay una ruptura, hay una transformación radical, hay un desplazamiento, si ustedes quieren, de esa idea de educación como lo trabaja Hubert. Es decir, la educación deja de ser un encuentro intergeneracional sustentado en una relación asimétrica. La educación deja de ser un proceso de transmisión cultural que está cifrado en el saber. La transmisión deja de ser, digamos, y este es el punto que más me interesa hoy, deja de ser un asunto relativo a la transformación de lo humano. Es decir, el hecho antropológico va a tener un giro, o como diría Recalcati en el texto que ustedes leyeron para hoy, hay una mutación antropológica. Recalcati esto lo va a plantear en clave de escuela, como ustedes lo leyeron, y lo va a dividir en 3 momentos. Para Recalcati, que no está hablando necesariamente, digamos, desde la pedagogía, lo está haciendo más desde una clave psicoanalítica, como ustedes pudieron percibirlo, por los conceptos que usa y la manera de argumentación, por el marco, digamos, en que escribe sus tesis.
digamos, esta línea del tiempo, como yo la planteo acá, no la lee de esa manera, sino que lo va a ver en clave de escuela y la va a trabajar en perspectiva de los complejos, ¿no? A esta primera parte la va a llamar el complejo de Edipo. ¿M? Y a esta ruptura que va a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, según este planteamiento que estoy haciendo, lo va a llamar complejo la escuela de Narciso o la escuela del complejo de Narciso, ¿cierto? Más o menos para que vayamos teniendo una sintonía con el texto que les propuse. Bueno, vamos a tratar de ver entonces esa ruptura, eh, otra manera de leer esa ruptura o esa modificación. Y aquí voy a tener un poco más de resonancia con el texto de Recalcati, con la hora de la clase, por lo menos esa introducción y ese primer capítulo que les sugerí leer. Mm, dice Recalcati que habría como, digamos, una transformación, una modificación sustancial en las formas de trabajo de la escuela. Yo no quisiera circunscribir esto a la escuela, entonces por eso hablo aquí de formas educativas. Entonces habría unas formas educativas opresoras, lo cual nos hace resonancia con la idea de las escuelas como aparatos ideológicos del Estado, haciendo un poco eco de ese planteamiento de Luis Althusser, ¿cierto? Y aquí creo que voy a retomar una de las preguntas entonces que estaba en el chat relacionada con, y bueno, ¿y qué pasa entonces cuando la escuela es ese espacio de reproducción de lo desigual, etcétera, etcétera? Bueno, justamente ese es el planteamiento que va a comenzar a introducir la crítica. Y aquí quiero que vayamos teniendo un poco haciendo un poco tejiendo un poco de relaciones como quise titular esta sesión, recuérdenlo, la crítica y la formación. Entonces la crítica, eh, materializada en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, y en el neomarxismo, ahí habría que ubicar en el neomarxismo a Luis Althusser, en la escuela de Frankfurt tendríamos que ubicar pues a otros intelectuales, a Adorno, Horkheimer, Marcuse, un poquito más adelante, del psicoanálisis, a Erich Fromm, bueno, esa primera generación de la escuela de Frankfurt, después habrá que ubicar a Habermas y a otros, pero me concentro en esa primera generación de la escuela de Frankfurt, de la década de 1930, 1940 y hasta prolongados sus últimos trabajos hasta la década del 60. Esa primera crítica entonces delinea esa línea, digamos, esa relectura de Marx que va a hacer la escuela de Frankfurt, esa actualización, pero por otro lado, planteamientos como el de Althusser, en donde, y específicamente el planteamiento de Althusser, que es el concepto que él trabaja, la escuela como un aparato ideológico del Estado, que es seguramente en el que se está apoyando Recalcati, nos retrata una escuela, o yo diría más bien, unas formas educativas cuya característica fundamental era como procesos de opresión, y esa idea de opresión nos conduce a lo que creo que era Gloria Isabel que lo planteaba en el chat, nos conduce, digamos, a otro, ese campo semántico que está alrededor de la idea de opresión, pues nos conduce a otras ideas que son, digamos, muy características de esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la reproducción, tenemos, por ejemplo, la violencia simbólica, tenemos, por supuesto, todo este asunto de la transmisión ideológica o de la formación en ideologías específicas, etcétera, etcétera. O como lo diría Recalcati, se trataba de formas educativas, bueno, escolares dirá Recalcati, que aspiran a dar una forma moral e ideológica a la vida, ¿m? Que es donde él ubica, digamos, su escuela o la lectura que él hace, digamos, desde el complejo de Edipo, ¿no? O sea, eran formas educativas en esa lectura, pues que trataban, digamos, de formar una manera de lo humano, pero una manera específica de lo humano, muy atada, digamos, a unas condiciones políticas, a unas condiciones económicas, a unas condiciones culturales particulares donde se inscribieran estos procesos educativos. Bueno, y se caracterizaban, subrayo, por la opresión. Entonces, opresión nos conduce a la idea de la violencia simbólica y nos conduce a todas estas categorías que comenzaron a aparecer con esa forma de la crítica. Estoy pensando más allá de la escuela de Frankfurt, estoy pensando en la sociología crítica del mismo Bourdieu, que es el autor que cita ahora Gloria Isabel en su pregunta, ¿no?
Em, entonces, esa crítica, por un lado, procedente de la Escuela de Frankfurt, pero también de la sociología crítica, que es un poco posterior, va a tener, digamos, otros desarrollos u otras formas de la crítica que van a ser muy fuertes en la década de 1960, concretamente en el 68, como va a plantear Recalcati. O sea, el 68 parece que constituye un punto muy importante allí podemos ubicar como un acontecimiento allí el mayo del 68 y todos los sucesos de la movilización social, específicamente estudiantil, pero también feminista, pero también de los movimientos negros, etcétera, etcétera, en ese periodo entre el 50 y el 60 en los Estados Unidos, pero también en varias ciudades del mundo, donde, digamos, comienza a emerger una manera de la crítica que muy en consonancia, digamos, con Frankfurt, con la Escuela de Frankfurt, sobre todo con su ala más militante, digamos, a través de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, ustedes saben que va a significar una diferencia importante con las maneras de proceder de los otros intelectuales de la Escuela de Frankfurt. Hay una disputa importantísima con Adorno, por ejemplo, frente a esto. Adorno estaba más del lado de una movilización por la vía del pensamiento, de producción teórica al respecto para hacer resistencia desde allí y crítica. Marcuse estaba más del lado de la militancia y por esa razón Marcuse se va a constituir en un referente clavísimo muy importante, en un ícono, digamos, del movimiento estudiantil, las luchas sociales, digamos, que van a emerger allí en la década de 1960. Y eso, digamos, podemos reconocerlo como una suerte de crítica artístico-cultural. De esta manera lo identifican Luc Boltanski y Yves Chapello en El nuevo espíritu del capitalismo. O sea, es una crítica que va a tener que ver con con esa línea más universitaria, más del movimiento estudiantil, más de los artistas, más de los intelectuales, digamos así. Y por supuesto, podríamos identificar una tercera, habría otras formas de la crítica, pero para lo que nos interesa y lo que me interesa hoy en la discusión con ustedes es pues la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos reconocer, por ejemplo, pues por supuesto a Paulo Freire. Paulo Freire, que más que pedagogía crítica habría que reconocerlo como pedagogía de la liberación latinoamericana, pedagogía latinoamericana, como ustedes quieran. Habría otros referentes importantes también ahí. En todo caso, son maneras de la crítica, en este caso por línea pedagógica, que comienzan un poco a plantearnos, a hacernos unos planteamientos y prender unas alarmas, digamos, en relación con las maneras de ser de esas formas educativas que Recalcati reconoce como opresoras. Mm, de tal suerte entonces que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1990 podríamos identificar, podríamos tematizar, si ustedes quieren, lo que algunos autores han llamado la muerte de la escuela. Bueno, obviamente es una muerte simbólica, pero quiero decir, los ataques más fuertes contra la escuela van a aparecer sobre todo en las décadas del 60 y el 70 con muchísima intensidad. Recuerden ustedes que la crítica, en todas sus formas, la crítica procedente de Frankfurt, la crítica artístico-cultural, la crítica, la pedagogía crítica, las formas de la crítica, la movilización social, sobre todo de finales de los 60 y de los 70, va a mostrar es un hastío contra toda forma de autoridad y contra las instituciones, porque las instituciones suponen formas de autoridad también. Por supuesto, también con esas maneras desgastadas del gobierno del Estado. Ustedes pueden leer esto de manera muy amplia en la historia del siglo XX que trabaja Eric Hobsbawm, es un referente importante para un poco tematizar de manera mucho más detallada ese proceso, o en el texto de Eric Fontana, ese historiador marxista que se llama Por el bien del imperio, ese trabajo, digamos, de historia que se va a dedicar a describir en esta época de manera muy detallada cómo hay un hastío contra toda forma de autoridad y contra las instituciones. Y la escuela, como la familia, son dos instituciones. Bueno, Estado, escuela y familia serán instituciones fundamentales en donde la crítica va a poner, digamos, su blanco, digamos, de resistencia y de reivindicación, o más bien de resistencia. ¿Mm? Y claro, aquí es cuando Recalcati nos dice en el texto, hay una especie de desbalance entre ley y deseo. No sé si ustedes recuerdan
ese pasaje en el primer capítulo. Digamos que las luchas por demás muy justas y por demás muy necesarias y por demás comprensibles desde un punto de vista histórico, la movilización estudiantil, juvenil, feminista, de movimientos negros, etcétera, de la década del 60 al 70, son unas luchas que si uno las lee en clave histórica no tiene otra manera sino reconocer que no había otra salida, digamos, en ese momento y que había un hastío de una temporada muy larga que va a tener como punto culmen el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para decir esto el mundo no puede funcionar, no puede seguir funcionando de esta manera. Esos autoritarismos y esas maneras, esas formas institucionales del Estado, digamos, habría que reevaluarlas. Eso es lo que uno más o menos encuentra en el fondo de esas reivindicaciones, de esas luchas. Y Recalcati nos va a decir, pero como que se fueron para el otro extremo, ¿no? Como que en su afán de irse en contra de toda forma de ley o de toda forma de dique o de límite cultural o de límite social, pues lo que hicieron fue, y por, digamos, como por poner de presente la idea del deseo, pues se resquebraja todo dique, todo límite, toda ley, dirá Recalcati, y entonces, pues digamos, nos encontramos en un deseo que está presa de sí mismo, y eso, digamos, es un problema, y es lo que va a derivar en lo que Recalcati llama escuela de Narciso, o escuela del complejo de Narciso. Después, y aquí yo comienzo a tomar un poco de distancia del planteamiento de Recalcati, que ustedes leyeron, porque Recalcati va a entender entonces que producto, digamos, de esas luchas y de esas modificaciones y de ese hastío generacional contra toda forma de autoridad, contra toda forma institucional, pues van a introducir unas modificaciones en la escuela y la van a hacer orientarse a la escuela, pero insisto y subrayo, no solamente la escuela, toda forma educativa va a tener una naturaleza empresarial y por lo tanto neoliberal, dirá Recalcati, porque se ve abocada a una sociedad del máximo rendimiento y entonces la escuela se vuelve hipercognitivista. Eso ustedes lo leyeron en Recalcati, pero aquí yo tomaría una distancia de fondo con ese planteamiento. Y tomaría una distancia de fondo básicamente por lo siguiente. Aquí cambio de diapositiva. Y vean ustedes que pongo aquí en interrogantes el planteamiento de Recalcati. ¿Realmente esa escuela o esas formas educativas son empresariales? ¿Comenzaron a ser empresariales en lo que él llama el complejo de Narciso? ¿Realmente se educa para una sociedad del máximo rendimiento? O sea, estamos frente a una escuela hipercognitivista, donde lo que importa son los resultados y los contenidos y las competencias y estas cosas. Yo diría que no. Y yo diría que no básicamente porque si nosotros acudimos al mito de Narciso, en el cual se sustenta no solamente Recalcati, ustedes van a ver que hay una tendencia en la sociología. Estoy pensando en Lipovetsky, estoy pensando en Bauman, estoy pensando en Richard Sennett, por ejemplo, una sociología, eh, y estoy hablando de unas figuras que fueron militantes en su momento de juventud, de los 60 en las izquierdas, o ya comenzando sus carreras como profesores, pero que después comienzan, digamos, a tomar distancia de esos planteamientos, a reelaborar un poco sus posturas políticas al respecto y teóricas para decirnos esto de los 60, la crítica, digamos, derivó en otras cosas que no eran lo que deseábamos. Pero bueno, eso será otra cuestión. Mm, quiero decir, Bauman, Lipovetsky, Sennett, como Recalcati, van a retomar el mito de Narciso porque parece que esa imagen de Narciso es supremamente productiva, supremamente útil para poder entender la condición contemporánea del sujeto, ¿no? Acuérdense ustedes que Narciso, pues es aquel ser que se queda, aquel individuo que, producto de un castigo de los dioses, se acerca a tomar agua en un estanque y se queda absorto en su reflejo, que se queda mirándose a sí mismo en el reflejo del agua durante tanto tiempo que pierde el equilibrio, cae dentro del agua y se queda ahogado. Es decir, en las interpretaciones más recientes, más contemporáneas, pues algo así como que Narciso quedó enamorado, quedó embebido en su propia imagen, quedó enamorado de sí mismo de alguna manera y no pudo salir de ese estado hasta que eso lo condujo a su propia muerte, digamos así. Así que ese principio, digamos, narcisista contemporáneo, o esa imagen,
que usa la sociología sobre todo, en este caso el psicoanálisis de Recalcati, para mostrarnos que entonces esa sería la condición del sujeto contemporáneo, de ese que ya no está presa de esa escuela opresora o de esas formas educativas opresoras anteriores a la crítica, que yo llamaría anteriores a la crítica, sino que ya será el sujeto que se va constituyendo, que se va a constituir posterior a ello. Es decir, estamos hablando, yo insisto, por esta cuestión esquemática, temporal, arbitraria, diría, esa escuela que se fragua o esas formas educativas se comienzan a fraguarse con mucha intensidad entre el 60 y el 70, pero que va a tener una materialidad y una sistematicidad muy importante, pues con todo el neoliberalismo posterior a la década de 1990. Eh, pero la distancia que quiero tomar con Recalcati es que ese Narciso no es un sujeto, no es el sujeto de las sociedades del máximo rendimiento ni de las formas educativas del neoliberalismo. Porque ese sujeto del neoliberalismo, del máximo rendimiento, de la hipercognición, del aprendizaje a lo largo de la vida y de todos estos discursos, pues es un sujeto, digamos, que es competente, pero Narciso no lo es, Narciso es incompetente, porque Narciso está absorto con su propia figura, es decir, Narciso no está dispuesto a transformarse a sí mismo por la vía de la educación. Narciso fundamentalmente lo que requiere es autoafirmación, es decir, no modificarse, no cambiar. Narciso, hay una cuestión paradójica en la educación de Narciso, y es que no se lo educa para que sea una cosa distinta y por supuesto no es para que tenga un máximo rendimiento ni nada de esas cuestiones que plantea Recalcati, sino para que se afirme así, a sí mismo, o sea, para que sea más de lo mismo, no para que sufra un proceso de transformación. ¿Mm? O sea, la educación en ese caso ya no sería transformadora. Eh, y claro, lo que tenemos ahí entonces con este tipo de sujeto y con estas formas educativas, bueno, que Recalcati llama empresariales neoliberales o de la sociedad al máximo rendimiento, etcétera, pues al final lo que nos van a llevar es a una erosión de la democracia, que es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que no hace falta entrar en ejemplos. Ustedes leen la prensa todos los días, se enteran por los medios de comunicación alternativos y oficiales y como ustedes quieran el síntoma mundial hoy que tiene que ver con la democracia llegó a su límite, las formas democráticas están siendo, eh, digamos, explotadas desde dentro, no es la democracia el sistema que nos está rigiendo, o hay una modificación de sustancia o sustancial y de fondo en las formas democráticas que incluso ya no podrían llamarse tales, ¿cierto? Y por otro lado, nos lleva a lo que yo llamaría por ahora, esto es una hipótesis de trabajo, insisto, a luchas de gueto. Mm, toda la explosión, digamos, de las luchas identitarias que se van a derivar de la crítica, como lo planteaba ahora, y que van a conducir a un momento distinto de la crítica. Estamos llamando por ahora, bueno, un momento de poscrítica, es decir, la crítica de los 60s y los 70s que agenció Frankfurt, que agenció la pedagogía crítica, que agenció Paulo Freire, que podía leerse en los intelectuales, incluso en el postestructuralismo de Foucault, Derrida, bueno, etcétera, estos intelectuales, incluso en el caso latinoamericano con Enrique Dussel, por ejemplo, etcétera, va a comenzar a tener unas transformaciones importantísimas, o sea, esa crítica se va a modificar a sí misma y pasará a otro momento que será poscrítico y, y que condenso más o menos en esta diapositiva aquí con el advenimiento. Puede haber otras cosas, pero por ahora podría identificar el advenimiento de la constitución del campo de estudios de los estudios culturales, lo que llamaríamos el pensamiento decolonial y la pedagogía crítica en plural, es decir, las pedagogías críticas. ¿Mm? Claro, una cosa es reconocer el discurso de la pedagogía crítica en su versión Giroux, McLaren, Freire, por ejemplo, y ahí vamos a encontrar, este es un trabajo, de esto nos estamos ocupando ahora en la investigación precisamente, en tiempo real. Encontramos en Giroux, Freire, McLaren, por ahora unos conceptos y unas formas de comprender, digamos, la educación y unas formas de argumentación pedagógica que todavía están, digamos, muy articuladas a la modernidad. Pero después de Giroux, McLaren y Freire, a partir de 1990 sobre todo, con la emergencia de pedagogías críticas en plural, que son difíciles de capturar, digamos, en un mismo espacio
o como una unidad, no son una unidad, no son unitarias. Esto lo plantea Fabián Cabaluz, que es un autor, digamos, contemporáneo, que trabaja todos estos temas de las pedagogías críticas latinoamericanas, pedagogías feministas. Bueno, habría como un abanico gigantesco que obviamente merece la atención, merece nuestra atención y merece ser analizado de una manera sistemática, ¿cierto? Porque comienza a formar parte del campo, de nuestro campo pedagógico. Pero por ahora, podríamos decir, es un momento post-crítico, o sea, no es la misma crítica de los 60s y los 70s, es un momento de la crítica distinto, y que, entre otras cuestiones, nos puede llevar, digamos, a comprender que hay unas ciertas luchas identitarias, como diría Elizabeth Rudinesco, unas luchas identitarias que lo que han hecho es fragmentar, particularizar, digamos, la crítica, ¿cierto? Entonces, es una cosa es hablar, bueno, todos los temas de la interseccionalidad, por ejemplo, interseccionalidad. Una cosa es hablar desde el feminismo, pero el feminismo tampoco es una unidad, sino que habría variantes dentro del mismo feminismo. Otra cosa sería hablar desde las culturas raizales, otra cosa sería hablar desde, bueno, habría como un abanico muy importante allí, una amplitud, un panorama, un paisaje grandísimo, muy denso, muy difícil, que obviamente urge desde la investigación poder describir y poder comprender cómo es que está operando. Por ahora lo vamos a llamar un momento de poscrítica. Eh, y eso pues me conduce, queridos y queridas, pues a unas conclusiones, quiero decir conclusiones, obviamente no son conclusiones, son más unas ideas que quiero poner aquí a manera como de cierre de esta presentación. Eh, Obviamente, pues con el ánimo de, pues, de animar la discusión ahora en lo que sigue, en los minutos que siguen, en la medida en que ustedes pues consideren a través de preguntas o de comentarios, en fin, que quieran situar. Bueno, serían estas tres ideas. Habría otras cosas, pero quisiera, digamos, que orientemos como lo que sigue esta última etapa de la presentación, de la sesión, en relación con estas tres cuestiones. La primera, habría que señalar entonces que la educación sufrió un proceso de desplazamiento de su voluntad transformadora a una praxis de la autoafirmación. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la educación en ese sentido moderno, tal y como la conocimos, tenía ese hálito transformador, tenía esa voluntad de hacer, de constituir lo humano, o ese hecho antropológico del que hablaba Hubert, de acuerdo, digamos, con unos fines que la época, digamos, iba disponiendo, etcétera. En todo caso, independientemente de esos fines, se trataba de modificar, de transformar, de venir en otra cosa, ¿cierto? Es decir, no se educaba para seguir siendo lo mismo. No obstante, ese desplazamiento que advierto, siguiendo la imagen que utiliza Recalcati con Narciso, la educación entonces tiene que ver más con una autoafirmación que con una transformación. ¿Mm? ¿Por qué una autoafirmación? Pensémoslo, por ejemplo, en un asunto que está en el centro del discurso de las competencias en educación. El discurso de las competencias en educación pone en su centro la educación en contexto para resolver problemas del contexto, es decir, es el individuo que crece en un contexto determinado específico y entonces se presume desde el discurso de las competencias que aquello en lo que se le educa, aquello que se le enseña y aquello que debe aprender debe ir en función de su propio entorno, de su entorno inmediato, de su realidad inmediata, es decir, el mundo no sería el problema de esa educación, sino asuntos muy fragmentarios, no sería como lo piensan Simons y Machelain, poner el mundo a disposición del educando, sino todo lo contrario, es un reduccionismo, digamos, al propio contexto, es decir, con una voluntad, como lo llamaría acá, de autoafirmación. ¿Mm? Mm, una segunda idea entonces, bueno, y aquí ubico praxis no de una manera gratuita, esa idea de praxis usted la van a encontrar de manera muy fuerte en Freire. No obstante que en Freire todavía la idea de praxis tiene que ver con un proceso de constitución, no sé tanto si de constitución, porque el concepto realmente es concientización, no sería constitución de conciencia, sino de concientización, o sea, un proceso, digamos, de volver sobre sí, mmm, y que tendría que derivar en una forma de pensamiento crítico, digamos así.
O sea, la praxis en Freire estaría muy articulada de todas maneras a la teoría, estaría muy articulada, digamos, al conocimiento del mundo o al problema del conocimiento. Muy comeniano en ese sentido todavía Freire. En ese desplazamiento que sufre la educación, evidentemente ya no tendríamos, no tendríamos esa relación, sino más y solamente y llanamente una praxis, es decir, un conjunto de acciones tendientes a la autoafirmación. Bueno, una segunda cuestión que me interesaría pues situar acá entonces es que este ocaso de la educación, y pongo caso de la educación en cursivas porque pues aprovecho para hacerle propaganda a este libro que es producto, digamos, de investigación reciente que se saldrá publicado por Magisterio en los próximos días y que pues obviamente saldrá, pues tendrá su lanzamiento en la próxima Feria del Libro en un mes y están pues todos invitados a eso, entonces hay un poquito de publicidad frente a ese texto donde recogemos, digamos, algunos de esos planteamientos que he hecho hoy. Este caso de la educación, entonces, abre un resquicio para la formación. Fíjense ustedes que he hablado todo el tiempo de educación, sin embargo, la sesión la titulé La formación y la crítica, entre otras cosas porque el curso se llama Teorías de la crítica, de la formación, pero porque me interesa proponerles, y esto, insisto, también a modo de hipótesis de trabajo, no es ni mucho menos nada concluyente ni conclusivo, pero ese ocaso de la educación, ese desplazamiento que sufrió la educación, ese final de la educación tal y como la conocimos en su sentido moderno, digamos, abriría un resquicio para la formación, abriría un espacio para la formación. ¿Por qué razón? Porque la formación es incalculable. Stanislao Antelo, en Los gajes del oficio, un libro de hace 20 años, de 2005, dice algo similar sobre la enseñanza. Yo quisiera traerlo más bien para la formación, para la idea de la formación, o como lo plantea el profesor Guillermo Bustamante, la formación es incalculable porque no podemos valorarla sino en retrospectiva. Es decir, la formación tiene que ver con unos efectos que, en tanto que efectos solamente podemos ver en el futuro. Es decir, la formación no puede atraparse en esquemas de objetivos, indicadores de logro, evaluaciones. Digamos que la formación no cabría en el dispositivo del sistema educativo. No cabría de esa manera. Entonces, por esa razón, si la educación entra en una especie de ocaso, como lo trato de plantear, pues quizás se abriría un resquicio para ese carácter incalculable que tiene toda formación y que escapa incluso a los límites institucionales, siendo, insisto, y aquí yo haría una apuesta como la hace Recalcati por la escuela. Diría, habría algo de sagrado en la hora de clase. ¿Mm? O sea, habría algo de sagrado en la institución escolar y por extensión en la institución universitaria. No habría nada más importante, como dice Recalcati, que la hora de clase, este momento en el que tenemos este encuentro para poder hablar de estas cosas. Y ahí habría formación, digamos. ¿Qué se escapa? Insisto, yo en este momento no tengo a disposición un listado de asistencia, no les puedo ver, no les estoy viendo la cara a ninguno. Eh, Confío que están ahí, confío en que me han escuchado, que se leyeron el texto de Recalcati, pero yo no tengo cómo saber aquello que he planteado hoy, con qué fragmento, con qué segmento se van a quedar, qué otras ideas se van a disparar, no tengo cómo saberlo, porque la formación en ese caso, o ese resquicio que se abre para la formación, pues obviamente es incalculable. Bien, mm, y eso me conduciría a una tercera idea también, digamos, para plantearla en claves más positivas, y es que la poscrítica, como la hemos querido llamar en este proyecto en el que me he sustentado, digamos, en la presentación de hoy, podría ser el final de toda posibilidad de crítica. Es decir, la crítica tal y como se concibió, tal y como se desarrolló y tal y como se manifestó en la movilización de las décadas del 60 y el 70 con la procedencia en Frankfurt, la nueva izquierda, el neomarxismo, bueno, todo lo que ustedes quieran, y su paso a la poscrítica en la década de 1990 podría entenderse, por un lado, como el final de toda posibilidad de crítica, es decir, ya no es posible la crítica, pero también podríamos leerla como una renovación de su sentido. Y yo creo que ahí se abre una puerta importante, digamos, para el trabajo en el campo pedagógico y es cuáles son las posibilidades que tenemos de la crítica. Es decir, ¿es posible la crítica hoy y con qué alcances y con qué límites y sobre todo con qué sentido?
Lo decía en la diapositiva anterior, me parece que los síntomas de esa escuela de Narciso de la que habla Recalcati, pues los planteé como en dos dimensiones, pero obviamente eso tendría que leerse de manera mucho más compleja. Una erosión de la democracia y unas luchas de gueto. Y creo que ambas cosas resistirían, necesariamente necesitan de manera urgente que desde la pedagogía, que es el campo que nos ocupa a nosotros, desde las ciencias humanas en general y sociales, podamos pensar en qué posibilidades críticas tenemos frente a esa condición, digamos ya de hoy. Hoy quiero decir de este proceso acelerado ya en el siglo XXI que tenemos tanto de erosión de la democracia como de luchas de gueto. Bueno, yo quisiera dejar ahí en la presentación. eh, Y creo que en este punto ya podríamos abrir la posibilidad, pues, bueno, para que haya algunas intervenciones, algunas preguntas, como ustedes quieran, en relación con los planteamientos que he hecho. Yo creo que podríamos comenzar con algunas cosas que están en el chat. Sí, igual si alguien quiere levantar la mano, le habilitamos el micrófono para que También, mientras el profe va leyendo las preguntas del chat, pues se animen a hablar también. también, por supuesto. Bueno, voy a comenzar con esta última. Eh, A ver, dice Felipe que si se puede profundizar sobre la pedagogía, la pedagógica de la liberación en Dussel, qué piensa de esta relación cara a cara como formas de dominio imperantes hasta hoy en día y por ello es necesario repensarlos desde la filosofía de la liberación. Bueno, no sé, Felipe, si nos quieres dar un poco más de contexto de la pregunta que sitúas allí en el chat para poder como ver de qué manera la abordamos. Sí, Felipe. Estimado doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias. Excelente su exposición, como siempre. Pues bueno, me parece que en este sentido la intención de la transformación que conlleva sobre todo este proceso educativo, pues ha sido totalmente diferente en otros espacios contextuales. Ha sido diferente, por ejemplo, en Europa, que como se ha venido desarrollando en América Latina. En este sentido, pues bueno, hemos visto nosotros que la educación como labor transformadora parecería que solamente está enfocado hacia unos cuantos. Y al estar enfocado a unos cuantos, pues bueno, eh, la mayoría como que queda relegada. En ese sentido, parecía que, o parece que ha acontecido como tal en América Latina este fenómeno. Eh, yo conozco más sobre lo que ha pasado en México y que como proceso, pues bueno, se habla, recuerdo perfectamente, finales de los 70s, ya en los 80s, que la educación pública no es una educación que en un momento determinado posibilite esa transformación. De ahí el demérito en muchas instituciones educativas públicas y la apertura, sobre todo a las instituciones privadas, como proceso de transformación, pero para unos cuantos. Ujú, Eh, y pues bueno, en este tenor, pues bueno, la propuesta del doctor Duce, pues va precisamente hacia este proceso transformador y él sobre todo habla de que como proceso ha sido muy complejo, bastante complejo. Sobre todo se enfoca él a este aspecto que tuvo que mm, pues no sé, yo lo siento como padecer en esta relación con Apple, que le tomó muchísimo tiempo a Apple para poderlo asimilar, porque el ver la relación como una relación cara a cara con otro es realmente complicado. Por eso quería escuchar sus apreciaciones. Muchas gracias. Ah, Felipe, a ti gracias. Sí, ahí es muy claves varias de las cuestiones que acabas de señalar.
Obviamente es una discusión supremamente extensa y yo por ahora quisiera reaccionar con dos o tres cosas que me suscita lo que acabaste de señalar. Lo primero sería, cuando Recalcati en el texto nos plantea la imagen de Narciso para esta escuela que llama Escuela Empresa Neoliberal, o del máximo rendimiento o hipercognitivista, etcétera. Eh, digamos, en ese quebrantamiento de la ley, como él trata de plantearlo de acuerdo a su batería psicoanalítica, am, lo que nos está diciendo es un poco lo que yo, la lectura que hago y donde tomo distancia un poquito de Recalcati es que no es cierto que, o no sería tan cierto que esa escuela contemporánea y esas formas educativas contemporáneas estén articuladas al máximo rendimiento, a las competencias, al ámbito de lo neoliberal en ese sentido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, porque no es para todos, justamente por lo que acabaste de señalar, Felipe. A ver, se me viene a la cabeza el texto de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía hace ya un par de décadas, un texto del año 14, de hace 10 años, que se llama Hacia una sociedad del aprendizaje. Y cuando Stiglitz plantea, describe lo que llama las sociedades del aprendizaje y dice, poco lo que dice es, por la vía de la educación es que las sociedades pueden volverse prósperas y pueden incrementar su Producto Interno Bruto y pueden desarrollar tecnología de punta, etcétera, etcétera. La vía de la educación, dice Stiglitz, pero en realidad está hablando de aprendizaje, sociedades del aprendizaje, no son lo mismo. No son todas las sociedades las que tendrían esas condiciones, ¿cierto? O sea, es Corea del Sur, son los tigres asiáticos, son las sociedades, digamos, del norte, si queremos utilizar el vocabulario, la jerga, digamos, de colonial. Serían del norte, ¿cierto? Pues las que tendrían condiciones de posibilidad de ser, de devenir sociedades de aprendizaje. No todos los individuos son capaces de adaptarse a la sociedad del máximo rendimiento. Esto lo plantea Richard Sennett en un texto sobre el capitalismo, ya un texto viejito. Richard Sennett dice, ojo, porque es que ese Narciso, esa imagen de Narciso hay que leerla con cuidado, ¿no? No todos somos Narcisos, o sea, no todos estaríamos en esas condiciones, no todos podemos estar, digamos, ser adaptables al cambio, flexibles, todos estos valores, digamos, del neoliberalismo, porque la mayoría de la población, dice Sennett, en realidad necesita un gran relato que le dé orden a su vida. Eh, la gente necesita trabajar pensando en que se va a jubilar, la gente necesita seguridad social, seguridad, digamos. O sea, la gente en realidad quisiera vivir más una vida, digamos, liberal que neoliberal en ese orden de ideas, dice Richard Sennett. Así que esta imagen de Narciso habría que tomarla con cuidado, no puede ser totalizante y no es homogénea para toda la población. Al contrario, ese se propone como un ideal del capitalismo, pero no es una cosa distinta a esa. Entonces yo diría, en primer lugar, plantearía eso, Felipe, frente a tu intervención. En segundo lugar, yo diría, la voluntad o el carácter transformador, la utopía transformadora de toda educación, y quiero subrayar la palabra utopía en ese sentido. El ideal pansófico comeniano es eso, exactamente un ideal. Toda educación de principio a fin tiene un carácter utópico, o sea, si ustedes se devuelven a la definición que les propuse de René Huert, estamos hablando de un conjunto de buenos propósitos que están en un lugar que no sabemos cuál es, por eso es utópico, ¿cierto? Es decir, esperaríamos que haya un proceso de transmisión cultural, porque por lo tanto la cultura se enriquece, se modifica, se consolida, como lo pensaba Hannah Arendt. Hannah Arendt en La crisis de la educación habla de un carácter conservador de la educación, o sea, defiende un carácter conservador,
¿Pero en qué sentido conservador? Que se trata de conservar la cultura, lo bueno de la cultura. Pero ya sabemos que conservar lo bueno de la cultura a la fuerza significa su modificación, como lo decía ahora con el concepto de transmisión, tradición, tradición. O sea, hay una modificación en todo proceso de legado cultural. Entonces, todo eso está, digamos, el carácter utópico, a constituir una forma de lo humano cada vez mejor, digamos, elevada, de accesis, de ascenso, más sofisticada y éticamente más sólida, ¿cierto? Todo eso, digamos, estaría en el lugar de utopía. De todas maneras, recordemos el contexto en el que Comenio plantea el ideal pansófico. Comenio está hastiado de la guerra, pierde toda su familia, efecto de la guerra a los 30 años, él es un desplazado por la violencia, porque lo es, Comenio lo es, errante por toda Europa, solo, enfermo, bueno, en fin, todos los males que trae en ese momento de esa violencia que le tocó en su época vivir, y entonces por eso uno entiende que él plantea la educación en una perspectiva justamente utópica, ¿no? De ideales. Y esos ideales relativos a la transformación, que es un poco la síntesis que he querido plantear, la educación como transformación, pues tenía un alcance universal, es decir, para todos. Ahí no se distinguía, no había distinción, se supone que no había distinción. Ya tenemos que revisar históricamente, examinar ya históricamente, que ahí yo concuerdo contigo, Felipe, va a haber un momento en la escuela de masas, en la masificación de la escuela ya en el siglo XIX, ya no tan próxima al ideal comeniano, es decir, escuelas en todas partes, decía Comenio, sí, pero no de la manera como se masificaron y no con los propósitos por los cuales se masificó la escuela, y que bueno, que van a derivar en otras cosas, digamos, van a derivar en otras cosas. Van a derivar en otras cosas que al final, a mediados de la década a mediados del siglo XX y hacia la década del 60, va a aparecer eso que llamé ahí la crítica, es decir, toda la revuelta y todo el momento de hastío con esas formas, digamos, autoritarias, opresoras y todas esas cosas que se quieran. Sin embargo, si uno leyera en positivo la cuestión, diría, ese ideal pansófico, esa utopía, ese carácter transformador, en algún sentido nos condujeron a otro lado, y a otro lado que podríamos identificar. Yo no quisiera calificarlo de mejor ni peor, pero sí, digamos, hay unos procesos de transformación. Incluso si ustedes quieren verlo desde el punto de vista cognitivo, sabemos hoy que gracias que la cultura alfabética, la tecnología del libro y de la imprenta significaron una modificación a nivel cognitivo en los seres humanos. Es decir, nuestro aprendizaje es mejor en cualidad y en cantidad de aquel que tenían las generaciones 4 o 5 siglos atrás, 4 siglos atrás con la invención de la imprenta. Hay unas modificaciones a nivel cognitivo, o sea, para mejor, ¿cierto? Obviamente ya podemos de ahí desprender que el hambre y otras cosas, pero también podríamos leer esto en contexto más, en una mirada mucho más amplia y con mucha más distancia, y decir, el hambre, la desigualdad, las guerras, etcétera, de todas maneras no cobran tantas víctimas, y, no, y comparativamente no son tan negativas, o bueno, son menos negativas de lo que fueron siglos atrás. Comparativamente, quiero decir. Eso no significa que vivamos en el mejor momento, ni mucho menos, pero estoy pensando en Steven Pinker y su defensa de la ilustración, o sea, en efecto, podemos pensar que la calidad de vida en muchos aspectos es mejor, que la tecnología ha aportado cosas interesantes, que la cultura alfabética, digamos, nos trajo unas formas distintas de pensar. Y en ese sentido, habría una modificación cognitiva. Luego, entonces, la transformación y esa utopía comeniana, en algún sentido, dejó de ser utópica y comenzó a tener algún principio de realidad, con unos excedentes, pues, lamentables, con unos residuos, digamos, pues, que tendríamos que por fuerza reconocer, ¿cierto? Entonces, esa sería como una segunda cuestión. Y una tercera cuestión, muy articulada con esa, Felipe, es definitivamente la educación significa una cuestión, eh, hablaría de un cierto universalismo. Y el impasse en el que está la poscrítica, creemos pues ahora, el impasse en el que estamos en este momento, con la crítica o con lo que llamaría pues la poscrítica, ese impasse tiene que ver con el hecho de
cada vez somos menos capaces de pensar en términos de los universales, porque cada vez más estamos localizados en particularismos. Mi derecho particular, mi asunto individual y el de mi gueto, el de mi grupo específico, que me da una identidad. Y ahí habría un problema pedagógico, obviamente, para discutir. Bueno, no sé, Felipe, por ahora yo plantearía esas tres cuestiones frente a lo que tú has señalado. Bien. Oscar Espinel creo que había levantado la Bueno, mano. No sé si Oscar quiere tomar la palabra. profesor Espinel, compañero del proyecto de investigación al que me he referido. Parece que no. Oscar, no lo escuchamos, ¿cierto? No, no. Bueno, esperemos a ver si de pronto algún tema del audio. Ah, no sé si lo tienes que autorizar, tal vez. Sí, ya, pero Listo, ya. ya es que lo había Ya. puesto en silencio para no molestar y se volvió a desactivar. Ah, ok. Bueno, profesor David, muchísimas gracias. Como siempre, Oscar, tan claro y tan esquemático en las exposiciones y en las referencias. Yo quiero tirar del hilo que acabas de señalar, a propósito, para seguir pensando estas cosas de la relación, o bueno, mi pregunta iría más por este lado, a ver si logro ordenarla. Uno podría pensar que hay cierta relación entre el ocaso y la educación, que es el título de la más reciente publicación junto con Carlos Noguera y Gustavo Parra que hacen. Uno podría pensar que hay una cierta relación entre el ocaso y la educación y esto que venimos denominando como poscrítica. Si uno pudiera ver esa relación entre el ocaso y la educación y la postcrítica, uno podría dar la vuelta y pensar entonces que hay una relación entre educación y crítica. Eh, y lo planteo en estos términos porque, claro, eso nos devolvería nuevamente a la pregunta por la crítica. ¿Qué sentido o qué concepto tenemos de la crítica? Y entonces ahí engancho con el título de tu conferencia y es la relación entre formación y crítica. ¿Ves? Entonces, no sé si fui claro como en el planteamiento de la pregunta. Si quieres la sintetizo. Si hay una relación entre el ocaso de la educación y la postcrítica, ¿podría uno señalar que hay una relación también entre educación y crítica? O al menos esa educación de cuño moderno, como la señalabas desde el inicio. sí, Oscar, muchas gracias y gracias por, digamos, estar ahí acompañando la sesión. Bueno, pues sí, yo creo que mm, obviamente el ocaso de la educación es un planteamiento, digamos, riesgoso en el sentido de un poco, bueno, porque la misma idea de ocaso nos conduce a un cierto aspecto, a una cierta lectura negativa del presente, ¿no? Es decir, eso que conocimos como educación, pues ya no está más, y entonces ya no está más que tenemos ahora, sería un poco la cuestión, ¿no? Digamos que está claro más o menos en el balance de la discusión pedagógica actual quiero decir de las últimas 2 o 3 décadas, que en principio lo que habría es una preeminencia del aprendizaje por encima de la educación y que la educación ya no sería, digamos, el asunto fundamental de conducción de las sociedades, de las poblaciones, de la producción de subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Mm? Mm, y ese aprendizaje, digamos, pues en el sentido más económico, en su sentido más fuertemente económico, eh, como digamos la manera según la cual los individuos son dejados a su propia suerte, por eso hablaba de autoafirmación, y no son recibidos en el mundo de la cultura, ¿cierto? Lo que pasa es que plantear las cosas en esos términos es plantear, vuelve y juega, plantearlas de manera demasiado, casi que binaria, ¿no? Entonces fue una cosa y ahora es la otra. Y pues esos procesos sociales, por supuesto que, y culturales, por supuesto que no puede leerse de manera tan taxativa. Es decir, por supuesto que habría formas educativas
que se sostienen y que se van a sostener y que esperamos que se sostengan y que tenemos que ayudar a sostener. Eh, Desde la misma crianza de los niños, de los recién nacidos, pasando por conseguir consolidando la escuela, siguiendo por formar gente en el campo de la pedagogía para que se pueda ocupar de otros espacios educativos no escolares necesariamente. Bueno, en fin, hay muchas cosas para hacer al respecto. Entonces no quiere decir que se haya acabado una cosa de manera radical. No obstante, me gusta pensar, como lo acaba de plantear Oscar, que entonces la educación vehiculó o hizo posible una forma de la crítica. Digamos, la crítica que se materializó, que se cristalizó en los 60, que pues digamos es el momento en el que me detuve, ese momento de la crítica en el que me detuve, que no es la crítica, digamos, ilustrada, que no es la crítica kantiana, pero que tampoco, digamos, constituye una vuelta de eso, o más bien una renuncia de eso. Uno podría establecer alguna línea, digamos, de relación, si se quiere, no de continuidad, pero sí por lo menos de relación entre la crítica kantiana, crítica ilustrada, y esa crítica que se va a materializar por la vía de Frankfurt y por los movimientos estudiantiles, etcétera, que incluso el mismo Oscar en algún trabajo reciente tiene más o menos descrita, ¿cierto? O sea, digamos, habría una relación allí, quiero decir. Y por lo tanto, entonces, me gusta esa idea que acaba de señalar Oscar, según la cual la educación entonces haría posible la crítica, o la crítica formaría parte de la educación, o la educación tiene que ver con la crítica, o conduciría a la crítica en ese sentido. ¿Mm? Ahora, llegado el ocaso de la educación, pues diríamos, entonces lo que siguió fue también el final de la posibilidad de la crítica y avanzar hacia un momento de poscrítica. No lo sé, y me quedaría entonces más bien en ese caso con la última idea que quise sugerir ahora en la presentación, y es si más bien, si poscrítica se entiende no tanto como el final de la crítica, como si una resignificación o una transformación, un cambio de sentido en la crítica para poderle dar aire a lo que necesitamos con tanta urgencia hoy. Es muy dramático que vivamos una crisis de la democracia como la que estamos viviendo, y la pedagogía tiene cosas que decir al respecto. Entonces creo que la poscrítica en ese sentido habría que leerla así. Yo estoy seguro, Oscar, de que no le contesté. Lo que hice durante estos minutos fue evadirle la pregunta, pero, No, no, no. No, pero no, me sí es que parece yo que veo que ahí hay una beta bien interesante para seguir conversando y por supuesto que son provocaciones para eso, para seguir conversando. Una beta ahí bien, bien, bien potente entre educación y crítica, ¿no? sí. Que también tú la vas poniendo en relación de formación y crítica y desde ahí también entonces entre educación y formación. Pero bueno, claro que estos son temas gruesísimos y que habría que seguirlos explorando, claro que sí. Muchas gracias. Habría que seguirlo discutiendo, Oscar. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien Profe, más quiere intervenir ahora. Creo que habría tiempo sí, para una última. ¿Sí? sí, yo creo que sí. Igual, yo quería comentar algo a propósito de lo que estabas diciendo de, de esa lectura de lo postcrítico. No sé si me pudieras confirmar si va un poco en la misma línea del manifiesto, eh, el manifiesto que salió más o menos por allá en el 2017 de una pedagogía postcrítica. No sé No, si lo recuerdas. sí, Ah, sí, bueno, pero no. Sí, dime. porque ahí justo lo que plantean no necesariamente es como que la crítica se da por terminado, sino es como mirar las posibilidades de mejorarla, ¿no? Como pasar a una actualización, por decirlo así, de lo que siempre concebimos por crítica. Por ejemplo, incluyendo temas como ya no centrarnos en la ciudadanía, sino en el mundo, ¿no? Ese amor al mundo, amor al planeta. ¿Sí? Ahí lo que hace es como unas 4 o 5 planteamientos de por qué debería pasar a ser postcrítico. Quería era confirmar si de pronto lo tomabas un poco de allí, eso de lo postcrítico, o bueno, pues, mera coincidencia. No lo tomo directamente allí. Conozco el manifiesto al que aludes, aunque bueno, no siento que no necesariamente son dos cosas que vayan en direcciones opuestas. No, 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 ni mucho No, menos. no. Puede haber alguna resonancia, claro, solo que cuando hablo de la poscrítica quiero decir el momento, o queremos decir, este proyecto que estamos avanzando con el profesor Espinel precisamente y con el profesor Noguera en este momento de desarrollo. Quiero decir, la poscrítica como el momento posterior a las maneras en que se materializó la crítica entre los 60 y los 70, y que van a constituir la bisagra o el momento de modificación
de las formas educativas o escolares, como diría Recalcati, siguiendo su planteamiento del cambio de Edipo a Narciso, siguiendo, digamos, esa clave de lectura con la que ya, pues, digamos, planteé alguna distancia que quise compartirles hoy. O de otro lado, esas formas educativas que ya dejaron de ser educación y se constituyeron en otra cosa distinta, producto, digamos, de esas formas en que se materializó la crítica, pero no solamente producto de esas formas de la crítica, producto de múltiples factores. Obviamente el capitalismo tiene un papel estelar ahí, obviamente la misma crisis de la democracia tiene un papel estelar ahí, bueno, todas las condiciones, digamos, el cambio climático tiene un papel estelar ahí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, poscrítica sería el momento posterior a eso, y ese momento posterior, esa poscrítica yo creo que habría que ponerla más bien interrogante. Poscrítica quiere decir, es más allá de la crítica, una radicalización de la crítica o un final de la crítica. Lo dejaría como abierto en esos interrogantes más bien en ese sentido. Y para pensarlo en positivo, entonces, ¿qué posibilidades tendría ese momento? Poscrítica más que un movimiento, sería más bien como un momento, ¿no? Y un momento sobre el cual valdría la pena hacer reflexiones en lo que a nosotros nos interesa, insisto, que sería la pedagogía. Entonces, pienso que no van en direcciones distintas el manifiesto de la poscrítica al que aludes y este planteamiento que he hecho, pero haciendo como esas dos o tres salvedades. Bueno, no sé si alguien más, creo que faltan 5 para las 4 y quizás más vamos cerrando, no sé cómo te parece si vamos cerrando entonces. Sí, profe, muchas gracias. Agradecido por su participación el día de hoy. De pronto recordar que el próximo lunes tenemos la continuación de este curso con el profesor Renato, con la sesión Teoría y Praxis en Kant. Vamos a cambiar de autor, vamos de Rousseau a Kant. Y bueno, en el chat les dejé allí el correo por si de pronto quieren solicitar ya sea los documentos de las sesiones o algo parecido. Ahí les dejé el correo en el chat para que puedan de pronto escribirnos. Y no, gracias a usted, profe, y a quienes se conectaron desde Pernambuco, de Ciudad de México. Por ahí vi la Normal Superior de San Roque y bueno, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia, que siempre se conectan algunos estudiantes. Y bueno, y profes también por ahí vi algunos. No, pues no sé si de pronto quiera decir algo más, profe, para ir cerrando. No, no, también despedirme. Muchas gracias a todos por la asistencia, pues por la participación, por las intervenciones y bueno, hasta una próxima oportunidad. Feliz, feliz resto de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Estén bien.